forma, poco a poco, salir de la pobreza. Eso es lo que se llamaban los programas de transferencia condicionada, que en Brasil tuvo una de sus principales experiencias positivas con el Fondo Familia, que lo implementó Lula por los años, en los primeros años de su gobierno. Entonces tenemos que el déficit fiscal sigue siendo estructural en la República Dominicana. Para enero-mayo de 2025 tenemos un déficit ya acumulado de 52.941 millones de pesos. Y esto es superior al registrado el año anterior. Es decir, que estamos, señores, en una senda de un balance fiscal, un déficit entre ingresos y gastos que no se supera, lo que genera la necesidad y quizás el hecho del cambio del ministro de Hacienda obedece en los actuales momentos a esta situación que se está presentando, de que no ha sido posible bajar el déficit fiscal del gobierno de un 3% desde el 2020 hacia acá. Incluso se ha ido deteriorando aún más. Entonces, los intereses de la deuda aumentan y los ingresos con respecto a esos intereses de la deuda cada vez son mayores. O sea, tú tienes que destinar, el gobierno tiene que destinar más de lo que recauda al pago de intereses que a la inversión social y la inversión en infraestructura. Fíjense que la inversión del capital ha ido reduciendo. Entonces, esta es la evolución del déficit del sector público del gobierno en la historia en los últimos 30 años, del 91 al 2025. Ustedes pueden ver que las barras rojas se han ido intensificando, se han ido prolongando hacia abajo. Hay casos atípicos como 2012, donde Leonel, para hacer que Danilo ganara, invirtió 40.000 millones de pesos en menos de un mes, llevó el déficit, sí, sí, en un escenario donde no había crisis económica, como en el 20, derivado de una pandemia, ¿eh? O sea que 6.4 a 7.5. Sin embargo, después del COVID, hemos visto que el balance fiscal del gobierno se ha ido deteriorando con respecto a los años anteriores, donde estuvo gobernando tanto Danilo Medina como Leonel Fernández. Leonel Fernández, 2008-2012, fue mejorando el balance, pero al final incurrió en un déficit mayúsculo. Esto ha hecho, evidentemente, que la deuda se haya incrementado en términos nominales. Nosotros tenemos que tener claro algo, saber diferenciar, porque el gobierno dice, bueno, que la deuda es manejable, porque la deuda se ha reducido de 52% a 47% del PIB. No, la deuda en términos nominales ha ido creciendo. Lo que pasa es que si la economía crece, si el PIB crece más que la deuda, entonces si usted divide la deuda que usted tiene más lo que usted produce, va a ser evidentemente menor. Sin embargo, los niveles de deuda de la República Dominicana eh, no dejan de ser preocupantes cuando usted consolida la deuda del Banco Central por la deuda del gobierno. La deuda del sector público dominicano, si la comparamos con países de América Latina, como como lo de Centroamérica, no es una de las más altas. En realidad, podemos decir que posiblemente hay algunos márgenes de sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este es un país que no recauda el 15% del PIB, lo que quiere decir que esa deuda que del sector público no financiero de 46% no refleja en realidad los riesgos fiscales que puede derivar de ese nivel de deuda acumulado. Entonces, finalmente, como cualquier economista, las predicciones no son exactas. Usted puede tener el mejor modelo econométrico y para una bola de cristal para tratar de definir qué va a pasar. Pero estos datos nos permiten de alguna manera trazar algunas perspectivas
hacia el corto y mediano plazo. Definitivamente que el crecimiento económico dominicano se va a mantener en ese nivel de un 3%, un 5%, dependiendo, claro está, de cómo se maneja el escenario internacional. Este es un modelo económico basado en la zona franca y el turismo, que no podemos regatearle su nivel de crecimiento. Ahora, el crecimiento que genera la economía no es un crecimiento inclusivo, no es un crecimiento que genera bienestar, porque como saben, se fundamenta en la reducción de impuestos, en aumentarle las ganancias a los sectores hegemónicos de la economía a costa de salarios miserables, y donde el Estado no regula, el Estado simplemente es un socio de la clase económica hegemónica en sus negocios y en su proceso de extracción de renta. Eh, la estabilidad de los precios y la política monetaria, vemos que el Banco Central ha sabido implementar las medidas adecuadas para tratar de mantener estables los niveles de precios, por lo menos controlar los niveles de inflación, de tal manera que genere confianza en el público. Eh, Todo el mundo aquí en República Dominicana, sobre todo en el sector empresarial, está contento con el Banco Central. Claro, debe estar contento con quienes dirigen el Banco Central, porque son las personas que mantienen, o sea, cuyo objetivo monetario es precisamente estabilidad de precios, estabilidad cambiaria y estabilidad, sobre todo de esos indicadores que a la clase económica hegemónica le interesa. Sin embargo, ya el Banco Central perdió de vista el asunto de generar crecimiento con algunos niveles de equidad y de sostenibilidad. ¿Es sostenible la deuda dominicana? Va a depender de la estabilidad económica, va a depender del nivel de crecimiento de la economía. Si la economía crece, la deuda puede crecer y va a generar el gobierno los mecanismos de pago de esa deuda. Ahora, no podemos tirar todos nuestra perspectiva en una idea de que la economía va a crecer siempre. Puede llegar un momento en que ese crecimiento se vea afectado y entonces las recaudaciones disminuyan, los niveles de gasto aumenten y en consecuencia tenga que venir el Fondo Monetario Internacional con su conjunto de medidas de estabilización que ya vivimos en los años 80 y que implicó un empobrecimiento de todos los dominicanos y dominicanas. El mercado laboral es un mercado basado sobre todo en una gran